Bueno, continuando con el concepto de isótopos, ya habíamos dicho que los isótopos son átomos que tienen el mismo número atómico, pero que difieren en el número másico, teniendo presente esto. Entonces, debemos recordar que no todos los átomos de un elemento determinado tienen la misma masa. La mayoría de los elementos se presentan en formas isotópicas, ¿sí? Es decir, en dos o más isótopos. Por ejemplo, en esta diapositiva vemos los isótopos del hidrógeno. Y fíjense que tenemos uno con número másico 1, el segundo ejemplo con número másico 2 y en el tercer ejemplo con número másico 3, ¿sí? Todos obviamente tienen el mismo número atómico, es decir, 1. Entonces, si hacemos el análisis de partículas de cada uno de los isótopos, vemos que en el primer caso solamente tiene un protón, en el segundo caso tiene un protón y un neutrón, en el núcleo me refiero, y por último, en el tercer caso tenemos dos neutrones y un protón. Bien, entonces, la mayor parte de los elementos, les dije como que en la naturaleza se van a presentar como mezclas de isótopos. Entonces, uno puede calcular la masa atómica promedio de un elemento a partir de las masas de sus isótopos y teniendo en cuenta la abundancia con la cual se presentan en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, en el caso del carbono natural, se encuentra en dos variedades isotópicas. La que presenta número másico 12, cuya abundancia es del 98,9, es decir, que prácticamente es la más abundante, y también tenemos la variedad isotópica con número másico 13, que se presenta en un 1,10%. Entonces, si uno quiere calcular la masa atómica promedio para el caso del carbono, ¿sí?, lo vamos a hacer de la siguiente manera. La abundancia del primer isótopo, es decir, 98,9, por el número másico, en este caso es 12, más la abundancia del segundo isótopo, que era 1,10%, por el número másico, que es 13. Dividido 100, y eso nos da la masa atómica promedio para el caso del carbono, es 12,01. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos que la masa atómica del carbono es 12,01 UMA, unidad de masa atómica, se hace referencia a un valor promedio. Entonces, lo que es importante es que si uno analiza los átomos de carbono en forma individual, no vamos a encontrar algún átomo como 12,01. No, vamos a encontrar solamente átomos con masa atómica 12 o bien con masa atómica 13,00335. Entonces, tener en cuenta eso. Y si nos vamos a la tabla periódica, vamos a ver que se presenta cuando vemos, ¿sí?, un determinado elemento, va a estar representado por su símbolo, en este caso el carbono, la letra que lo identifica es C, ¿sí?, y decimos que es el símbolo químico del carbono. Este número indica el número atómico, es decir, el Z, y el número que aparece en la parte inferior, 12,01, es la masa atómica promedio, ¿sí? Muchas veces lo van a encontrar que se omite la palabra promedio y directamente hablamos de masa atómica, pero en realidad es masa atómica promedio, es decir, es un promedio, ¿sí?, considerando las abundancias de cada uno de los isótopos de ese elemento en la naturaleza. Bueno, y con esto terminamos los primeros conceptos. ¿Qué vimos acá? Vimos las
partículas subatómicas, ¿sí? La estructura del átomo, vimos lo que es número másico y número atómico, lo que son isótopos y masa atómica promedio.